Hola, yo soy Valeria Bada y hoy voy a hablarles sobre la ciencia en general, qué es la ciencia y todas esas cosas. Para empezar, lo que yo creo que es la ciencia o lo que es la ciencia para mí es que la ciencia es aquello que nos muestra respuestas o teorías sobre lo que pueda generarnos cuestionamientos y busca resolverlos con efectividad, eficiencia y sobre todo busca que una cadena de personas cuestione ese mismo descubrimiento para que cada vez la respuesta sea más certera y se acople al entendimiento de toda una comunidad, generando una cultura del conocimiento. También voy a hablarles sobre las ideas de Mario Bunges con respecto a la ciencia, qué es lo que considera que son las características de la ciencia y cuáles son los tipos de ciencia que existen. Mario Bunges nos marca que existen dos tipos de ciencias, las ciencias formales, que tienen saberes racionales, sistemáticos y verificables y que generalmente están relacionados a la matemática y lógica, y las ciencias fácticas, que comprenden hechos creando una representación mental. Y pues como comenté, también Bunges nos dio 15 características sobre la ciencia, pero para entenderlas por completo, primero hay que hablar sobre el método científico, el cual es un método mediante el que podemos encontrar las respuestas hacia hechos o fenómenos que no tengan aún una aclaración sobre el por qué suceden. El método científico es un proceso que consta de 7 pasos, los cuales son la observación, el reconocimiento del problema, la hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis de resultados y la comunicación de los hallazgos. La observación consta o consiste en visualizar lo que quiere ser estudiado y comenzar a analizarlo para ir generando expectativas y conocer el comportamiento del fenómeno sobre el que va a centrarse la investigación. Es decir, que en esta fase, como bien lo dice, únicamente se va a visualizar el sujeto en cuestión al que se va a analizar y estudiar para ver cuál es su comportamiento. El reconocimiento del problema es la parte donde se identifica qué es lo que se va a estudiar dentro del sujeto. Puede ser un comportamiento, una reacción, etc. Es decir, que ya que hemos visualizado y observado nuestro sujeto, en la parte de reconocer el problema vamos a detectar qué es lo que verdaderamente tenemos que estudiar. La hipótesis es donde se plantea una suposición para explicar el por qué el sujeto tiene el comportamiento que se va a estudiar. Es decir, vamos a poner una suposición de un porqué que suene lógico y que cuadre con lo observado. Las predicciones son algo que pueden avalar la hipótesis, ya que son las consecuencias esperadas dentro de la teoría de la misma, y ayudarán a anticipar un nuevo conocimiento sobre el tema. La experimentación es la fase donde se pondrá a prueba la hipótesis y se confirmarán las predicciones, ya que se colocará el sujeto de estudio en las condiciones planteadas en la hipótesis para visualizar y analizar la reacción que se tenga. Ahí prácticamente comprobamos si estamos en lo correcto o no, y de igual manera se puede plantear una nueva hipótesis después de la fase de experimentación mediante lo que observamos. Y en el análisis de resultados, tras la etapa de experimentación se analizan los comportamientos y los aportes notados para así generar una teoría tras el éxito de la hipótesis o regresar a la creación de una nueva hipótesis para posteriormente experimentar bajo otros términos y teniendo predicciones distintas. Y por último, con el método científico, tenemos la comunicación de hallazgos y como el nombre lo dice, es la etapa donde se comunican los resultados de todo el proceso para así interpretarlos y darles una conclusión. Ahora sí, ya que podemos entender y saber qué es el método científico, podemos pasar a las características de la ciencia según Bunge, las cuales son 15 y pues plantean varias afirmaciones sobre lo que es la ciencia y de qué forma se puede desarrollar
y todo eso. La número 1, citando a Bunges, es que el conocimiento científico es fáctico, lo que quiere decir que la ciencia trata de dar una explicación o describir los hechos a través de teorías. El número 2, Bunges decía que el conocimiento científico trasciende los hechos, pues los descarta, produce nuevos hechos y los explica. Está haciendo referencia a que no existe un límite para la ciencia, sino que se busca que dentro de lo estudiado pueda indagarse más para encontrar respuesta a alteraciones y o a la creación de nuevos hechos no estudiados en la primera plana. Monges de igual manera afirma que la ciencia es analítica, ya que hace referencia a que la ciencia nos demuestra que gracias al razonamiento lógico y el análisis, a través del conocimiento previo, podemos crear hipótesis y teorías para responder al porqué de cualquier hecho presentado. Es decir, que Bunges nos quería representar que al tener un conocimiento previo es mucho más fácil que nosotros podamos plantear una teoría acerca de lo que queramos estudiar. En el número 4, Bunges nos decía que la investigación científica es especializada como consecuencia del enfoque analítico de los problemas. Esto mencionando que un hecho puede estudiarse desde distintas ramas de la ciencia dependiendo de su enfoque, afectaciones y necesidades, además de que cada una de las ramas aplicará de forma distinta su método científico y experimentación. Es decir, que pueden existir hechos que pueden ser estudiados desde distintas ciencias, puede ser desde la física, desde la biología, desde la geología, y en cada una de estas puede tener una experimentación distinta y asimismo resultados distintos, ya que hacen referencia a diferentes ciencias y no en todas van a arrojar los mismos resultados ni va a haber las mismas teorías, pero estas sí pueden entrelazarse para generar una teoría en concreto. En el número 5, Bunge nos decía que el conocimiento científico es claro y preciso, pues la ciencia constituye una rebelión contra la superficialidad y vaguedad del sentido común. Para Bunge, la ciencia deberá de distinguir sus problemas, incluir esquemas teóricos, definir conceptos y funciones, procurar el uso y combinaciones de símbolos y medir y registrar todos los datos que puedan representarse para así tener toda la información necesaria para dar una interpretación lógica y precisa, así como argumentada. En el número 6 podemos encontrar que Bunges nos comentaba que el conocimiento científico es comunicable. Esto hace referencia a que todo conocimiento científico podrá ser comunicado y entendido hacia aquellos que conozcan del tema y comprendan el lenguaje científico empleado para describir el análisis, así como para realizar una verificación de datos empíricos e hipótesis. En el número 7 nos menciona que el conocimiento científico es verificable mediante la experiencia, haciendo referencia a que dependiendo de la experimentación y de los resultados de las mismas, los datos serán interpretados cuando la ciencia lo permita, ya que en el caso de las ciencias fácticas, los conocimientos no son sujetos a experimentación. En el 8 podemos observar que la investigación científica es metódica, pues los científicos formulan planes para encontrar lo que buscan. Los investigadores generalmente, tras plantearse una hipótesis, buscan caminos para encontrar que el hecho fue generado por su suposición. Asimismo, a pesar de que el azar, no es tan aplicable en procesos de investigación, en casos específicos, este llega a provocarse para ver la respuesta del hecho estudiado durante la alteración en la experimentación y se genera una nueva hipótesis o se descubre una verdadera causante. Es decir, que prácticamente al utilizar el azar podemos ver si la hipótesis puede generarse nuevamente, o sea, que se genera una nueva hipótesis a través de esa experimentación o que se descubra verdaderamente qué es lo que está causando ese comportamiento. El número 9, que se refiere a que el conocimiento científico es sistemático, nos menciona que con ser sistemático nos referimos a que toda idea va conectada a otra, y sin tener esta relación, las argumentaciones sobre el hecho no tendrán sentido, ya que la ciencia es un constante análisis de las ideas y pruebas relacionadas entre sí para dar un resultado.
La característica número 10 nos marca que el conocimiento científico es general, pues ubica hechos y enunciados particulares en esquemas generales. La ciencia intenta buscar las generalidades entre cada hecho en particular, ya que determina un lenguaje general para una serie de características comunes de los hechos. La característica número 11 nos dice que el conocimiento científico es legal, pues busca leyes y las aplica, insertando en ellas hechos singulares. Tras haber aplicado el método científico y habiéndose comprobado la teoría, buscando la generalidad y aplicación de la misma, al darse las mismas circunstancias generando la misma respuesta, se crea una ley que puede ser alterada o descalificada si hay alguna variación dentro de la hipótesis. En el número 12 encontramos que la ciencia es explicativa, puesto que intenta explicar los hechos mediante leyes y leyes en términos de principios. Se busca tener explicaciones justificativas hacia los hechos estudiados y conocidos, mismas que buscan responder al por qué se generan. El número 13 nos marca que el conocimiento científico es predictivo, pues la predicción representa una forma eficaz de poner a prueba la hipótesis y es clave para el control y modificación del curso de los acontecimientos. La predicción está basada en argumentos científicos previamente estudiados y aplicables al análisis del hecho en cuestión, así como que es variable y abstracta, ya que si las suposiciones no son correctas, quien esté a cargo de la investigación deberá de reformular toda la predicción previamente planteada y generar otra distinta con resultados esperados distintos. En el número 14 encontramos que la ciencia es abierta como sistema, ya que es falible y por lo tanto capaz de progreso. La ciencia debe de buscar seguir siendo cuestionable y no mostrar una sola verdad absoluta, para así poder abrir las puertas a nuevos estudios y posibilidades para generar un avance. En el número 15 encontramos que la ciencia es útil, pues busca la verdad y proporciona herramientas que pueden usarse para bien o para mal. Como la frase menciona, la ciencia debe de tener una utilidad y debe de facilitar al ser humano ejercer algo relacionado a la información brindada, así como también debe de ser aplicable sin buscar fines buenos o malos. Bueno, por el momento esto ha sido todo. Espero que la información haya sido de su agrado y pues ya nos veremos de nuevo en otro episodio explicando algún otro cuestionamiento científico probablemente. Y muchas gracias.